Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da de estar en este lugar, ¿cierto? De poder exaltar su nombre. Quiero extender un saludo muy cordial a todos los hermanos y los amigos que están con nosotros. Dar un saludo muy especial al hermano Miguel Ángel Marín. Es mi cuñado, el hermano de la hermana Evelyn, a quien le damos la bienvenida, ¿cierto? Acá al Boyacá Real. Mientras terminan de colectar la ofrenda, voy a invitarle a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5 y recordar los que quieran iniciar el curso prebautismal mañana a las 8:15 de la mañana y mañana a las 10 de la mañana, si Dios lo permite, tendremos culto dirigido por el comité de familia. Amén. Así que todos están cordialmente invitados el día de mañana al culto de familia. Dispóngase a venir con toda su familia a este culto. Amén. Vamos entonces a leer el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, desde el verso 13 al verso 16. Así que si puede, por favor, vaya poniéndose en pie. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 5, desde el verso 13 al verso 16, dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias, buen Señor. Gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor, de predicar tu palabra. Te pido, Dios, que dirijas mi vida, que pueda, Señor, transmitir la verdad de tu palabra, este mensaje que tú has traído en esta noche. Que cada uno de nosotros podamos disponernos no solo a escuchar, sino a guardar tu palabra y a ponerla por obra. Bendito Dios, te lo pedimos. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Sal de la tierra y luz del mundo. Bueno, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo contiene lo que se ha denominado el Sermón del Monte. En este sermón, si usted alguna vez lo ha leído, se incluyen las bienaventuranzas, donde el Señor Jesucristo describe de manera muy detallada cuál es el carácter, diría yo, carácter diferencial que tienen aquellos que se han constituido en ciudadanos del reino de Dios, así como también cuál vendría a ser la reacción del mundo frente a los cristianos. Precisamente la reacción del mundo para con los cristianos por lo que ellos son, pero también por lo que ellos hacen, por cómo se comportan. Ahí el texto de las bienaventuranzas entonces dice que porque son pobres en espíritu, mansos, puros de corazón y pacificadores, serán perseguidos por el mundo. En el capítulo 5, del verso 10 al verso 12, que yo quisiera leerlo para que pongamos en contexto de lo que vamos a hablar en esta noche, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
De manera contundente el Señor le dice a sus discípulos que el mundo los perseguirá, que no debiésemos nosotros esperar aceptación del mundo o alabanza de aquellos que observan cómo somos y qué hacemos. Nosotros debiéramos esperar justo la respuesta que el Señor dice, y es que seamos perseguidos. Y en ese contexto de las bienaventuranzas, entonces a partir del verso 13 hasta el versículo 16, el Señor entonces da un paso más adelante y nos describe cuál es la función básica, fundamental de un cristiano en medio de la sociedad en la que vive. Y yo quisiera que usted hoy tal vez no salgamos muy efusivos, muy emocionados, pero sí que pudiésemos entender a profundidad, de algún modo, qué quiso decir el Señor Jesús cuando utilizó el símil de la sal y de la luz para referirse a sus discípulos. Entonces Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Por lo que somos y por cómo somos, el Señor nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y dijera yo que no es una posibilidad serlo. No es que de pronto, si yo puedo, si yo a veces me dispongo, podré ser sal o podré ser luz. No es ni siquiera algo opcional. Los cristianos somos o no somos. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz de un mundo que necesita desesperadamente, permítame el término, ser salado y ser iluminado. El Señor Jesucristo poseía grandes capacidades. Yo siento que una de esas era que en pocas palabras podía decirnos muchísimas cosas. Y hoy entonces yo quisiera hablar de qué son los cristianos y cuál es la función que nosotros cumplimos en la sociedad, en medio del mundo en el que Dios nos ha puesto a vivir. Y el Señor utiliza dos elementos que son muy conocidos para nosotros y a través de ellos describir qué son los cristianos y cuál es la función básica de nosotros en el mundo. Y sabe, leyendo sobre el término que se utiliza, Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nuestra traducción no hace un énfasis particular que tiene el texto, pero era como si el escritor dijera, vosotros y solo vosotros. Ustedes y solo ustedes son la sal de la tierra. El texto 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Es como si dijera, ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. No es que exista un gran mercado de sales que permitan salar el mundo. No es que usted va al supermercado y encuentra distintos tipos de sales capaces de salar el mundo. Lo que el escritor está queriendo decir es que hay una y solo una sal que puede salar el mundo. Y que hay una y solo una luz capaz de alumbrar el mundo. Son dos elementos tan abundantes y comunes que creo que nosotros en muchas ocasiones no reparamos ni siquiera en la naturaleza de ambos y en la utilidad que nos reportan. Estos dos elementos tan simples, tan sencillos, tan brevemente explicados por el Señor en este pasaje, enseñan muchas cosas. Yo quisiera hablar por lo menos de dos que nos enseñan. Lo primero que nos enseñan es que nosotros los cristianos somos distintos al mundo. Nosotros los cristianos somos distintos al mundo. La sal es distinta, esencialmente distinta a aquello sobre lo cual nosotros solemos colocarla. Y lo mismo sucede con la luz. La luz es distinta a aquello que es iluminado por la luz. De hecho, el poder y la eficacia de la sal reside en gran medida
en esa diferencia que la distingue de los demás elementos. Por eso el Señor a continuación, después de decir que los cristianos son sal, dice que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? ¿De qué sirve una sal que no posee ese elemento que la caracteriza? De igual modo, nosotros como cristianos somos distintos al mundo. Y en la medida en que esa diferencia se haga latente, en esa misma medida que nosotros seamos diferentes al mundo, es que nosotros podremos ser efectivos en la labor que Dios nos ha llamado a hacer. Es una diferencia tan marcada como la que encontramos entre la luz y las tinieblas. Él dice, vosotros y solo vosotros sois la luz del mundo. Todo el resto está en tinieblas. Así que hay una gran diferencia entre los cristianos y el resto de las personas que viven en el mundo. Y si quisiéramos comprender dónde radica la diferencia, yo quisiera remitirme a un texto de Juan donde el mismo Señor Jesús habla de esto. El Señor Jesucristo está orando esa oración pontificia, llaman algunos, que está en Juan 17. Y el verso 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué los aborreció? Yo quisiera que mostraran el texto. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y a continuación dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y uno podría preguntarse, bueno, Jesús está diciendo que él era distinto al mundo. Sería en su físico, en la ropa, en el idioma. ¿Qué lo hacía parecer de otro planeta? ¿Y sabe que no era eso? Tampoco Cristo asume la condición de ser humano. Es sometido a las mismas necesidades de todos los seres humanos. Se vestía del mismo modo como se vestían todos aquellos que lo acompañaban. Cristo se hizo partícipe de todo lo que caracteriza la vida de los hombres, a excepción del pecado. Cristo sintió hambre, cansancio, sed. Su cuerpo y su alma eran totalmente humanos. El Señor no utilizó una vestimenta especial que lo distinguiera de los demás. No hablaba ni siquiera un lenguaje celestial, sino que hablaba el lenguaje de los comunes. Se identificó plenamente con la cultura judía y aún con la religión judía, excepto en aquello que en sí mismo era pecaminoso. Nuestro Dios se identificó con su entorno. Lo que hacía distinto a Jesús no eran las cosas externas. Cristo no era de este mundo porque su carácter, sus metas, sus anhelos, sus aspiraciones no eran terrenales. Para él no había nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerda de la oración en Getsemaní? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cada decisión que Cristo tomó estaba relacionada con el propósito por el cual Él se hizo hombre y nunca lo abandonó. Y el Señor nos dice acá, dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hay una comparación entre Cristo y sus discípulos. Es decir, Él dice, yo, si me permite ponerme adelante, yo y mis discípulos somos distintos al mundo. Yo quería ponerle en contexto las bienaventuranzas porque es que eso hacen las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas establecen el carácter de los discípulos que se contrapone al carácter de aquellos que habitaban la misma temporada y que habitan esta temporada de la vida, pero que son distintos a nosotros que nos denominamos cristianos. El mundo exalta la soberbia y el orgullo, pero los cristianos son pobres en espíritu. El mundo procura echar a un lado todo pensamiento que pueda causarle dolor,
todo pensamiento que pueda minarle la alta estima y el alto concepto y la alta reputación de sí mismos. Pero en cambio los cristianos consideramos nuestro pecado y lloramos por eso. El mundo es agresivo, pero los cristianos son mansos. El mundo tiene como meta principal ser feliz, pero en cambio los cristianos procuramos ser santos. Tenemos hambre y sed de justicia. El mundo se conforma con ser externamente justo, moralmente bueno, pero los cristianos sabemos que no es suficiente. Lo externo no es suficiente. Nosotros sabemos que necesitamos es un cambio desde el hombre interior. El mundo vive a la defensiva, pero los cristianos somos pacificadores. El mundo exalta a los que se conforman a los patrones de la actualidad, pero los cristianos somos perseguidos porque no nos amoldamos al patrón del mundo. En ese sentido, es que nosotros los cristianos somos diferentes. Y ese es el contexto del pasaje cuando él dice: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que no se trata simplemente de predicar un día cualquiera un mensaje, pararnos en un lugar y hablar de Cristo. No, no, no. Eso es importante. Pero más importante es que nosotros estemos todo el tiempo expresando el carácter de Cristo en nosotros. Que todas las áreas de nuestra vida se vean impactadas por lo que nosotros ahora somos. Nosotros somos distintos. Pero sabe, parece que últimamente hemos perdido de vista el que somos distintos. Y entonces hay quienes dentro de la iglesia creen que nosotros podremos ser más efectivos cuanto más nos parezcamos al mundo. Hay gente que cree que entre más emulemos las formas y los mecanismos del mundo somos más efectivos. Hay quienes suponen que haciendo las cosas como ellos las hacen podremos presentar un mensaje más atractivo. Y hay hasta quienes dicen: no, ustedes no van a ganar a los inconversos, ustedes son demasiado ortodoxos. Se quedaron en el pasado. Debieran hacer programas entretenidos. Debieran cantar más bonito. Estamos en el siglo XXI. Ya las personas no aguantan un sermón tan largo, y menos si es de la palabra de Dios. Pero ¿sabe algo? La Biblia plantea exactamente lo contrario. Pablo, escribiéndole a los romanos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, nos advierte que no debemos conformarnos a este mundo, que no debiéramos asumir el molde de este mundo, porque eso, amoldarnos al mundo, sería quitarle la sal a los cristianos que salan el mundo. Así que si nosotros de verdad queremos ser efectivos, si de verdad queremos cumplir lo que Dios ha hecho, nosotros tenemos que seguir siendo lo que somos. Nosotros debemos seguir siendo lo que somos. Y lo que nosotros somos son hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios. ¿Sabe? Hay gente que quiere ser políticamente correcta y encajar en todos lados. Para nosotros es imposible ser políticamente correctos. Mira, si usted le cueste, si usted de verdad es un cristiano, a usted no lo van a aceptar en todos los entornos sociales a los que usted llegue. Usted debe entender que usted piensa de manera distinta a la gente, pero no intente usted adaptarse a ellos,
sea usted una transcultura que desde adentro transforme el pensamiento de la gente. Hay gente que cree, cristianos, que creen que si se vuelven más parecidos a ellos van a impactarlos. Hermano, usted va a terminar siendo la burla de ellos. Y eso que tú eras cristiano, ¿ves? Y eso que tú decías que no. No, hermano. Dice el texto que si la sal se desvaneciera, mire, Jesús es muy inteligente. Yo estoy redundando, ¿no? En este caso diciendo que él es inteligente. Pero fíjese el juego de palabras. Dice, pero si la sal se desvaneciere, si la sal perdiera esa capacidad diferenciadora que tiene, ¿con qué podremos nosotros posteriormente salar la sal? Entonces esa es una pregunta retórica. Él no está esperando que la gente se la responda. Y él dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que si nosotros que profesamos ser cristianos nos avergonzamos del evangelio, nos avergonzamos del carácter y del estilo de vida que el evangelio promueve, nosotros ¿cómo podemos esperar que los inconversos respeten lo que nosotros somos y la fe que nosotros promulgamos? ¿Cómo puede usted esperar que la gente respete lo que usted dice ser si a usted le da pena decir lo que es y actuar de manera coherente con aquello que usted dice ser? Realmente debe ser un tonto todo aquel que da su vida por algo que no puede exhibir. Debe ser un tonto aquel que le entrega su alma y su corazón a algo que en el fondo le da vergüenza. Si nosotros decimos creer en el evangelio y al mismo tiempo nos avergonzamos de aquello que distingue a los creyentes, usted no tiene más que dos alternativas: o usted es un tonto, o en el peor de los casos eso que usted dice creer es falso. No, nosotros somos la sal de la tierra. Y sabe, de algún modo cuando un verdadero cristiano está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de mantenerse en el camino del evangelio, seguramente en el camino alguien lo rechazará, alguien se burlará de él, pero con su conducta él le estará diciendo a aquellos que lo ven y lo escuchan: oiga, esto que yo he creído es tan veraz, es tan importante, le doy tanta relevancia, que no me importa si me señalan, que no me importa si alguien se ríe de mí, que no me importa si alguien dice: oye, qué tonto eres. No importa, para mí esto es la mayor verdad del mundo. El asunto del evangelio es un asunto de vida o muerte. O muerte. Así que nosotros no podemos comenzar a bajar los estándares del cristianismo. Nosotros no podemos empezar a bajar el estándar del cristianismo y a creer que la gente se mantiene. Yo lo creía. Yo alguna vez le dije al hermano Carlos que me disculpara porque algo que él mencionó en un programa, yo alguna vez lo hice. Yo creía que las luces mantenían a los jóvenes. Yo creí que hacer obras de teatro mantenía a los jóvenes. Si alguno recuerda cuando yo fui presidente de jóvenes, yo ponía luces. Qué equivocado estaba, hermano. Pero qué bueno que Dios, así como le escribe Pablo a la iglesia en Filipos, Él está convencido del que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Hermano, no le baje los estándares al evangelio a nadie. No intente atraer la gente al evangelio bajándole el nivel al evangelio. Que aquí se puede vivir en adulterio y fornicación, no. Que se puede ser cristiano y a la vez borracho, no. Que se puede ser cristiano sin orar, sin estudiar, sin ir a la iglesia, no.
Es patético, hermano. Esta palabra es de mi papá, patético. Ver a una persona que dice ser extranjero y advenedizo en el mundo, a una persona que se autodenomina ciudadano del cielo, queriendo ser aceptado por el mundo, como si se fuera a quedar largo tiempo acá. No, usted es diferente. De seguro que lo que usted piensa a la gente no le va a calar, no le va a parecer. De seguro le van a decir como a mí, pandereto. Pero ¿qué importa? Pero estos símiles de sal y luz nos enseñan otra cosa importante también. Y es que los creyentes somos sal y luz, somos distintos al mundo. Pero al mismo tiempo, nosotros los cristianos debemos estar en contacto permanente con el mundo. Nosotros somos distintos al mundo, pero todo el tiempo debemos estar en contacto con el mundo. Dice el verso 13, ustedes son la sal de la tierra, y el verso 14, ustedes son la luz del mundo. Y mire que cuando dice que la sal, nosotros no somos la sal del salero. Nosotros no somos la sal de la mina de sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Dice que nosotros somos la luz, pero no de Marte, de Júpiter, de Venus, de Saturno. Nosotros somos la luz del mundo. Y no tiene usted que ser un experto para entender, por ejemplo, lo siguiente. Y es que la sal no sala a distancia, ni la luz alumbra a distancia. Si a usted le gusta la carne como a mí, y de pronto se la dan un poco desabrida, pues resulta que usted tiene el frasco de sal a su lado. Usted dice, oiga, esta carne está un poco desabrida, le voy a poner sal. Pero está dentro del salero, y digamos que hay 500 gramos de sal en el salero. Usted le puede poner todo el frasco de sal encima a la carne, que le va a seguir sabiendo desabrida. Usted podría traer las minas de Manaure en La Guajira y ponerlas bajo una estructura de tierra entre la carne, tierra y sal, y así sean toneladas de sal, su carne no se sala. A no ser, yo me estoy haciendo entender, a no ser que usted saque la sal del salero, a no ser que usted quite eso que hay entre las toneladas de sal y su carne seguirá siendo desabrida. Así que lo mismo podemos decir de la luz. El verso 14 a continuación dice que no se pone debajo de una caja. Usted tiene que llevarla al lugar oscuro para que la luz pueda ejercer la función para la que ha sido diseñada. Así que ¿cómo podremos ser nosotros sal y luz si no tenemos contacto con el mundo? Y volvemos al texto de Juan. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero mire la siguiente frase: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los cristianos no somos del mundo, eso queda claro. Ni siquiera nuestro carácter, nuestras metas, nuestros anhelos son como los del mundo. Pero aún así, nosotros hemos sido enviados a beneficiar al mundo de aquello que somos. Y no puede ser posible si nosotros nos aislamos. Una época, una temporada de la cristiandad, si alguno aquí ha leído el nombre de la rosa, la monástica. Entonces la gente creía que para ser cristiano tenía que aislarse. Entonces se crean los monasterios. Y aquellos que querían ser cristianos, seguidores de Cristo, tenían tan alto concepto de sí mismos y tan mal concepto de la gente que consideraban que estar en contacto con la gente los iba a contaminar. Así que se iban por allá a las montañas a tener una vida puritana. Pero ¿sabe que eso no es lo que dice la Biblia?
Mire lo que dice, por ejemplo, Hebreos 7:26. Refiriéndose a Jesús, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, nuestro Señor era impoluto, no tenía nada de qué ser señalado. Pero Él mismo, refiriéndose a sí mismo, dice en Mateo 11, que yo quisiera que lo pusieran, Mateo 11, 16 al 19, dice: pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan. Entonces a partir de ahí comienza él a compararse con Juan y entonces hacer como a contraponer lo que los dos eran y lo que la gente decía de ellos. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Los fariseos del tiempo de Jesús decían: pero ¿cómo es que este hombre puede ser el Salvador, el Mesías, si todo el tiempo se la pasa rodeado de pecadores y de publicanos? Pero mire lo balanceado que es la postura del Señor. El Señor nos está diciendo que de un lado nosotros debemos ser santos, pero no aislarnos del mundo. Debemos tener un contacto permanente. No existe contradicción entre ser un santo que desempeña funciones en un mundo que está lleno de pecado. Hace poco alguien me llamaba a pedirme un consejo porque le dieron trabajo en la ciudad de Bogotá. Si usted, hablando de cosas importantes, en Bogotá acaban de crear unas casas para la comunidad LGBTIQ, pero no para los evangélicos. Aunque somos minoría, para nosotros sí no. La crean y entonces allá deben ir a atender comunidad de esta. Entonces la persona estaba preocupada de si aceptaba o no el trabajo. Ese es justo el trabajo que requiere. Un lugar lleno de oscuridad donde tú puedes ser luz. Así que nosotros no debemos intimar con los impíos. Nosotros no podemos permitir que las malas conversaciones corrompan nuestras buenas costumbres. No deberíamos intimar con aquello que tiene una óptica distinta a la divina. Pero una cosa es guardarnos del pecado que hay en el mundo, cuidarnos de entrar en relación íntima con los impíos, y otra muy distinta es hacer una burbuja y aislarnos del planeta. Pero hay gente que anhela eso, ¿no? Hay quienes dicen: oiga, sí sería chévere que compráramos un terreno lejos de la ciudad, hacemos una comunidad cristiana, un pueblo cristiano, donde todos los que vivamos allí seamos creyentes. No tendríamos que preocuparnos en Bogotá que a medianoche nos enciendan un equipo de sonido alto volumen. No tendríamos que ponerle candado a la puerta. No tendríamos que guardar la bicicleta. Hay quienes creerían que eso era una antesala del cielo, el lugar perfecto. Eso suena perfecto, pero no es bíblico. Eso le puede sonar a usted bonito, pero eso no es bíblico. La sal no puede guardarse para siempre en un salero, ni la luz se pone debajo de una estructura que evite que ella emita la luz a su entorno. No te ruego que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios no se lleva a los cristianos al cielo tan pronto se convierten? Eso se evitaría que nosotros caigamos en pecado, que nos metiéramos en problemas, no tendríamos complicaciones. Pero esa no ha sido ni será la voluntad de Dios para aquellos que hemos entregado nuestra vida en Él. Seguimos estando en el mundo porque el mundo necesita a los cristianos. Claro que ellos no ven que usted sea bueno para ellos, pero ellos sí que necesitan que usted donde esté, que usted a donde vaya, sea luz,
sea sal. Así que este asunto es una moneda de dos caras. Por un lado, debemos hacer ver al mundo que somos distintos, que nuestro carácter difiere del de ellos, lo mismo que nuestros anhelos, metas, aspiraciones. Y es precisamente en esa diferencia, en esa distinción donde radica nuestra efectividad. Por eso no basta con ser distintos, tenemos que tener contacto con aquellos que están en oscuridad y que están dañados. La sal antes no se utilizaba tanto para darle sabor a las comidas, sino para conservarlas. Y sabe que hay un texto en Isaías donde el Señor describe la condición del hombre y dice algo interesante. Dice que desde la coronilla hasta los pies, todo está podrido. Solo es hinchazón y podrida llaga. Aunque le parezca un símil bastante alejado de la realidad, porque usted externamente lo ve muy bien, en el ámbito espiritual, eso es el mundo. En el ámbito espiritual, sus heridas no están vendadas ni curadas, pero requieren de alguien como usted, que sea capaz de impactar la vida y la realidad de aquellos que hoy están sin Cristo. No bajando el estándar del cristianismo y del evangelio, sino manteniéndose firme en los principios que nos han traído hasta hoy y nos han permitido ser lo que somos. Y yo le quería hacer una pregunta y con esto termino. ¿La gente afuera reconoce que usted es distinto? ¿La gente afuera reconoce que usted es distinto? ¿O les pasa como a algunos? Yo tengo una empresa, quisiera contratar gente, pero que no sean cristianos. Son problemáticos. Yo quisiera mudarme a un barrio, pero que mis vecinos no sean cristianos. Son problemáticos. Hermanos, tengamos cuidado de no ser aquello que nosotros suponemos ser. Tengamos cuidado de que nuestra conducta esté lejana de ser lo que Dios quiere. Las bienaventuranzas no se refieren a lo que nosotros seremos en el futuro, se refiere a la conducta que debe reflejar un evangélico. Pero es triste, yo he lamentado a veces preguntar por cristianos. Me he llevado unas sorpresas, porque no son sal y no son luz. Pero hoy hay una oportunidad. Hoy hay una oportunidad de venir ante Dios y ponerte a cuentas con Dios. Pedirle a Dios que quite todo aquello que te hace ser contrario a lo que Él quiere que seas. Hoy es la oportunidad en que tú puedas venir y ponerte delante de la presencia de Dios y redefinir tus metas. Hay cristianos con los que no se puede hacer negocio. Hay cristianos a los que no se les puede prestar dinero. Hay cristianos a los que no se les puede prestar algo. Es lamentable pensar que nosotros, que somos la carta de presentación de Cristo, lo presentemos tan mal. ¿A quién acuden sus vecinos cuando tienen un problema? ¿A usted o dicen no, a él no le puede decir nada porque es muy chismoso? Uy, cuidado, le va y le dice algo a él. ¿Sabe? Yo, siendo médico de Mary, yo tuve una experiencia muy bizarra. Porque éramos un grupo de compañeros y siempre bajamos a comer. Y hablábamos, y por lo que yo hablaba, tal vez alguien definía que yo era evangélico, tal y tal. Pero yo nunca me imaginé que alguien de mi grupo un día
después de un turno, como a las 9 de la mañana, me llama y me dice: Darwin, yo sé que a ti te debe sorprender que yo te llame. Y yo le dije: sí, muy sorprendido. Digo: pero es que tengo un problema. Y cuando yo te escucho hablar a ti, cuando bajamos a comer al Sodexo, yo siento que tú me puedes ayudar en el problema que yo tengo. ¿Sabe, hermano? A veces no se trata de ser altisonante con lo que dices, sino de ser coherente con lo que dices ser. Así que si hoy hay alguien aquí que necesite ponerse a cuentas con Dios, reconocer que no ha sido ni sal ni luz en el lugar donde está, qué bueno que hoy usted venga hasta el altar de Dios y le diga: Señor, yo lamento no haberte representado como debo. Yo lamento no haber sido luz en la oscuridad de mi colegio, de mi universidad, del trabajo, del barrio, del condominio. Yo lamento no ser lo que tú esperas que yo sea. Pero yo quiero a partir de hoy ser eso que tú dijiste que yo debía ser. Ser sal y ser luz. Voy a invitarle a estar en pie en esta hora y vamos a orar. Soberano y eterno Dios, maravilloso Salvador, oh Dios eterno, oh Dios soberano, delante de ti estamos, bendito Dios, conscientes, Señor, de que muchas veces no hemos sido aquello que tú has dicho que debiéramos ser, que muchas veces no hemos reflejado tu luz, Señor, que muchas veces no hemos sido sal en el lugar donde estamos, que muchas veces hemos actuado como si no te conociéramos, que muchas veces hemos hecho cosas que están alejadas de la realidad de un hijo de Dios. Pero hoy queremos ponernos a cuentas contigo, Jesús. Queremos pedirte perdón si en algún momento hemos actuado de manera distinta a lo que tú dices que debiéramos ser. Dios, pedirte perdón si en ocasiones no hemos sido lo que tú quieres que nosotros seamos. Si en ocasiones hemos reflejado algo contrario al carácter de un verdadero hijo de Dios. Queremos pedirte perdón, Señor, si en ocasiones te hemos negado con nuestras acciones, si en ocasiones nuestro lenguaje ha sido contrario al de un hijo de Dios, si lo que vemos es contrario a lo que ve un hijo de Dios, si lo que oímos es contrario a lo que oye un hijo de Dios. Hoy queremos pedirte perdón, Dios, y permítenos ser luz en medio de la oscuridad que gobierna el mundo. Permítenos ser sal en el lugar donde nosotros estemos. Oh Dios eterno, permítenos ser. Permítenos ser, Señor, lo que tú has dicho que nosotros somos. Enciende y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz
en la oscuridad. Aleluya. Gloria al Señor. Vosotros sois la sal de la tierra y también la luz del mundo. Ten cuidado, no es una opción que tu sal y tu luz no tomen otro rumbo. Los cristianos somos diferentes, dispuestos a ponerse en la brecha, expresando el carácter de Cristo, voluntad de Dios agradable y perfecta. Santos sin aislarse del mundo, en un campo lleno de oscuridad, justo para un buen cristiano, llevando la palabra de verdad. Buena noche para todos. Dios me les bendiga, mis hermanos. Buen regreso a sus casas con la bendición de Dios.